presentar el documento final que ha salido, que yo creo que es bueno leerlo poco a poco porque no es muy pesado. Ciertamente, como es inevitable, tiene repeticiones ineludibles, pero yo querría, por lo menos, que los que no lo vayan a leer despacio o no le vayan a dedicar mucho tiempo, bueno, pues que tengan una visión global del asunto. Pero antes yo querría comenzar ofreciendo mi visión del sínodo y del proceso sinodal, mi impresión general en el momento en que nos encontramos. Ya veis que el título que tiene el tema es el sínodo sobre la sinodalidad, recepción del Vaticano II como configuración del sujeto eclesial. Es la doble coordenada que yo querría destacar, ¿no? Es una recepción creativa del Vaticano II y que apunta a configurar el sujeto eclesial, que a mi modo de ver es lo más importante. Y que visto en perspectiva, a mí me parece que la sesión esta última de este año, aunque lógicamente ha tenido menos eco en los medios de comunicación social, porque determinadas cuestiones que tenían más morbo mediático habían quedado, digamos, desplazadas, pero yo pienso que precisamente por eso ha conseguido el objetivo, que es una reflexión de la Iglesia sobre su autoconciencia en este momento histórico determinado, ¿no? Como sabéis, el hecho de que a lo largo del proceso una serie de temas fueran desplazadas para que fueran trabajados por grupos de trabajo especializados, etcétera, pues eso siempre tiene claro su aspecto ambiguo, en el sentido de que algunos podían pensar que era, digamos, intromisión en el proceso sinodal por parte del Papa o de la Curia Romana, ¿no? Pero yo creo que en conjunto ha tenido ese efecto positivo que comentaba antes, ¿no? Voy a leer la lista de los temas que han quedado reservados para esos grupos, porque son cuestiones concretas que suponen cierto grado de especialización y que evidentemente pues tendrán que llegar a conclusiones más concretas, ¿no? Por ejemplo, primero, relaciones entre las iglesias católicas orientales y la Iglesia latina, que es un tema que en cierta medida en todas las diócesis vamos teniendo algo de esta experiencia, pero a nivel global hay que reconocer que es un auténtico desafío para la Iglesia en su conjunto y que deberíamos darle importancia, porque está en juego mucho, ¿no? Segundo tema, escuchar el clamor de los pobres y de la tierra. Tercero, la misión en el ambiente digital, una cuestión que por todas partes se va viendo su urgencia y su necesidad. En cuarto lugar, la revisión de la ratio fundamentalis de cara a la formación de los futuros sacerdotes. En quinto lugar, algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas. Pensemos, por ejemplo, la famosa cuestión del diaconado femenino. Sexto, la revisión de los documentos que rigen las relaciones entre obispos, religiosos y agrupaciones eclesiales. El Mutue Relaciones, que es un tema siempre que se ha planteado, sobre todo entre obispos y religiosos, y que ahora, claro, se amplía a la realidad de las nuevas comunidades eclesiales. En séptimo lugar, algunos aspectos de la figura y del ministerio del obispo, en particular criterios de selección de los candidatos al episcopado, la función judicial del obispo, la naturaleza de las visitas ad limina en perspectiva sinodal misionera. En octavo lugar, el papel de los representantes pontificios
en perspectiva sinodal misionera. Noveno, criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento común de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, y la recepción de los frutos del camino ecuménico en el pueblo de Dios, a lo cual hay que añadir la reforma del Código del Derecho Canónico, el tema de la poligamia, sobre todo en el contexto africano, y otro tema que también fue surgiendo a lo largo del camino fue el estudiar el modo de hacer más sinodal la Eucaristía, ¿no? Como veis, son temas más específicos que de algún modo aparecen en el documento final, pero que están siendo trabajados presuntamente a finales de curso. Tendría que haber ya algunos resultados, pero muy rápido me parece a mí esto, ¿no? En conjunto, yo considero que como de un concilio, pues de un sínodo, se puede esperar lo que se puede esperar, ¿verdad? Porque los procesos humanos son como son. Pero yo considero que el proceso sinodal y concretamente el documento es una aportación muy importante a lo que podríamos denominar cultura eclesial. Es decir, ofrecer elementos para que se cree una cultura eclesial que vaya paulatinamente dando frutos, porque estas cosas, estos cambios, no se consiguen simplemente mandándolo, ¿verdad? Sino que tiene que ser que vaya penetrando paulatinamente en el tejido eclesial como el camino del futuro que nos resulta inevitable, ¿no? Esa cultura eclesial, y como decía hace un momento, la expresión de la autoconciencia eclesial del momento presente, yo lo veo, aunque claro, es un tema lógicamente para discutirlo y para debatirlo, porque no todos lo pensarán igual, y por eso puede haber luego diálogo, ¿verdad? Pero a mi modo de ver se trata de una recepción creativa y dinámica, sobre todo, me atrevo a decir, de dos capítulos del Vaticano II, ¿no? Que son el capítulo segundo de Lumen Gentium y el capítulo segundo de Ad Gentes. Este segundo aspecto, seguro que somos muy pocos los que los decimos, pero me parece fundamental, ¿no? Es decir, el capítulo segundo de Lumen Gentium, como sabéis, se trata del capítulo sobre el pueblo de Dios, y sobre la categoría de Christi Fideles, el laico cristiano, ¿no? Que es el marco dentro del cual se van a plantear después ministerios y vocaciones específicas, ministerio ordenado, laicos y vida consagrada, ¿no? Pero siempre dentro de lo que es el conjunto del pueblo de Dios y desde la igualdad fundamental de todos los bautizados y la corresponsabilidad diferenciada, ¿no? Pero sucede, a mi modo de ver, ¿verdad?, que el capítulo segundo de Lumen Gentium, precisamente como ese cambio, esa inserción, que como sabéis fue catalogado por algunos como el giro copernicano del Vaticano II, pues se produjo ya con el concilio avanzado y desarrollado, de tal modo que no repercutió suficientemente en la redacción y en la comprensión de los capítulos posteriores. Claro, ese proceso es el que yo creo que estamos haciendo ahora, a lo cual hay que añadir que ese Christi Fideles, pues en aquel momento tenía unas figuras y unas configuraciones determinadas, ¿no? De apostolado laical sobre todo, ¿no? Pero bien sabemos que en el proceso de recepción de todo el Concilio Vaticano II ha ido surgiendo esa eflorescencia de carismas comunitarios, nuevas asociaciones, nuevos movimientos. Por eso, como decía hace un momento, ese mutuo en relaciones, obispos y este tipo de realidades,
y diócesis y este tipo de realidades adquiere una importancia especial. Y en ese sentido, es decir, yo a veces digo, ¿verdad?, que el desarrollo posconciliar ha sido un momento en el cual en la Iglesia se han multiplicado los protagonistas, lo cual quiere decir que el proceso de articulación entre unidad y diversidad, claro, se hace mucho más complejo. Se han multiplicado los protagonistas, pensando en este tipo de realidades carismáticas que acabo de mencionar, y también, por otro lado, la importancia que han ido adquiriendo las iglesias locales. Y sobre esto volveremos después, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es desde donde yo creo que el documento final del sínodo y el proceso sinodal intenta, como digo, esta recepción, por un lado, desde el capítulo segundo de Lumen Gentium y también, decía, el capítulo segundo de Agentes, ¿no? A mi modo de ver, una de las grandes lagunas, diríamos, del desarrollo posconciliar, yo lo veo desde mi punto de vista, es el no suficiente encuentro entre Lumen Gentium y Agentes. Es decir, se privilegió fundamentalmente Gaudium et Spes. Agentes, como quedaba para las misiones, pues allá ellos, ¿no? Y sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta de que esta situación agentes ya no simplemente está lejos, se encuentra en nuestro momento presente. Yo por eso en algún momento me he atrevido a decir que en perspectiva histórica, tal vez el apartado de más repercusión del Concilio Vaticano II sea precisamente el capítulo segundo de Agentes, porque trata, el título es La obra misionera. La obra misionera. O sea, a mí me hace muchísima gracia cuando hoy se oye hablar tanto de primer anuncio y todo este tipo de cosas como algo que estamos redescubriendo, y hay que advertir, oiga, que es que ya el capítulo segundo de Agentes presenta la fenomenología, la dinámica, las actitudes de la obra misionera desde pie de obra y desde lo concreto. Desde el señor o la señora que en virtud de su fe se encuentra inserto en un contexto cultural, social determinado, entonces él habla con unos, habla con otros, el testimonio de su amor, etcétera, de modo, digamos, un tanto implícito, hasta que llega el momento en que se puede hacer palabra, anuncio, mensaje. Y realmente, a mi modo de ver, todo lo que se busca en gran medida se encontraba ya allí. Lo que pasa, repito, que ese capítulo quedó marginado, ¿no? Pero cuando hoy, por ejemplo, el documento final del sínodo ha dado más importancia a la idea de sinodalidad misionera, que es, digamos, una categoría que se ha hecho presente de modo más recurrente en este último periodo del proceso sinodal, ¿no? Pues esa sinodalidad misionera, en lo concreto, digámoslo así, desde la base, se encuentra en eso que había indicado ya Agentes, ¿no? Por eso, digo, se trata de una recepción creativa, situándola a nivel de autoconciencia eclesial en este momento presente, precisamente por los desarrollos que han tenido lugar, ¿no? Y así se tiene que ir creando este tipo de cultura eclesial que, como veremos después, se centra mucho en la idea de relaciones. Claro, las relaciones entre personas, y entre personas plurales. Y eso, en la perspectiva y en la sensibilidad del Vaticano II, pues no se tenía, ¿no? Y sin embargo, precisamente por la multiplicación de protagonistas y por el crecimiento de la diversidad, la idea de relaciones se convierte en categoría fundamental para entender y vivir la Iglesia. Y las relaciones, no lo olvidemos, son siempre relaciones concretas entre personas, ¿no?
De tal manera que por este camino podríamos, digamos, avanzar hacia la configuración, decía yo, del sujeto eclesial. Matizando un poco una expresión del padre Hervé Legrand, que fue uno de los que ya desde tiempos muy anteriores más habló de la sinodalidad en la teología y en la pastoral, y que precisamente por eso a mí me gustó que fue un invitado especial del sínodo como padre sinodal, precisamente por esta tarea que él había realizado, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo tiene que ser configurar una comunidad de sujetos en comunidades sujetos. Es decir, que cada Christi Fidelis, cada bautizado, se sienta protagonista, porque es iglesia, de tal manera que la iglesia como tal, o la comunidad como tal, o la iglesia, sea sujeto y sea protagonista. Que esto yo creo que no estaba suficientemente presente en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y esto tiene que ver con otra de las ideas que yo considero fundamentales de este documento, ¿no? Y es la centralidad de la iglesia local y el contexto. O sea, es muy curioso porque puede ser un aspecto de matiz, pero creo que es importante decir que en todo el documento sinodal no se utiliza nunca la expresión Iglesia Católica o Iglesia Universal. Nunca. Ahora vamos a comentar por qué, ¿no? Porque todo tiene su sentido, ¿no? Y se habla de la Iglesia entera, o toda la Iglesia. ¿Por qué se evita esta terminología a la que estamos tan habituados? Porque se nos escapa muy fácilmente hablando de la Iglesia Católica o hablando de la Iglesia Universal, ¿no? Claro, el problema no es tanto el término, sino qué entendemos bajo ese término. Porque, claro, la Iglesia Universal, ¿qué es? La comunión de las iglesias. Y la catolicidad, que es lo que más me interesa resaltar, la catolicidad se vive desde lo concreto de las iglesias locales. Es decir, que la categoría católica hay que aplicarla a cada iglesia, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque una iglesia local no es la iglesia, pero una iglesia local tiene la integridad de los bienes salvíficos, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, en la iglesia local se realiza y acontece la iglesia de Jesucristo en un contexto, ¿no? Pero es que cada iglesia local, además de tener la integridad de los medios salvíficos, está abierta y en comunión con todas las iglesias, y entre ellas la Iglesia de Roma, ¿verdad?, presidida por el obispo de Roma, etc., ¿no? Y yo creo que por eso una idea fundamental que de cara al futuro habría que potenciar en la teología, la espiritualidad y la praxis pastoral es esta convicción de que cada iglesia local es católica, o que la catolicidad, repito, se empieza a realizar desde lo concreto. Y si leéis el documento del concilio, pues, del sínodo, pues ya veréis eso, cómo se habla de iglesia entera, toda la iglesia, pero cuando habla de catolicidad siempre comienza mencionando las iglesias locales, porque desde ahí, y es que yo pienso, ¿verdad?, que ese tipo de conciencia, a mi modo de ver, de cara al, qué sé yo, a una pastoral a largo plazo, o para el desarrollo de esa cultura eclesial de la que hablábamos, ¿no? Yo doy muchísima importancia
a esta doble coordenada, ¿no? Y por un lado, la catolicidad de cada iglesia y luego, por otro lado, la idea del sacerdocio común de los fieles, que es algo que todavía casi no se habla, ¿no? Pero estos son, como digo, visto en perspectiva, y por eso también es interesante el ver la frecuencia. Aparece unas 20 veces en el documento la referencia al intercambio de dones. Es decir, las relaciones implican siempre eso, el intercambio o la comunicación de bienes en el seno de una iglesia local y luego también entre las iglesias. Y por eso en el documento se habla muy frecuentemente de iglesias locales y agrupaciones de iglesias. Porque claro, el dinamismo de la catolicidad es ese, ¿no? Que la Iglesia de Jesucristo se hace realidad en un contexto determinado, en una cultura, digamos, asumiendo la savia de esa cultura, pero a la vez está abierta a las iglesias del entorno y a la iglesia en su conjunto, ¿no? Que es la dinámica, en gran medida podemos decir que es la más tradicional en la vida de la iglesia, ¿no? Y claro, el intercambio de dones y la referencia a la iglesia local y al contexto es omnipresente en el documento. Pues claro, viendo a representantes de tantas iglesias, pues claro, cada una, pues luego podemos comentar alguna anécdota. Y luego también hay un signo que muestra la lógica de esa nueva cultura eclesial, ¿no? Y es el hecho de que el mismo Papa, al firmar el documento o al dar su aprobación al documento, él dijo que renunció a la elaboración de una exhortación postsinodal. Lo cual algunos lo interpretaron, porque a mí me llama muchísimo la atención, porque aquí hay, como bien sabemos, por un lado y por otro, interpretaciones muy sesgadas, tanto en una dirección como otra, ¿no? Pero vamos, yo he escuchado la interpretación de que eso significa que el Papa le daba tan poca importancia al asunto que ni siquiera valía la pena intentar un documento o una exhortación postsinodal, ¿no? Sin embargo, en el discurso final del Papa y luego en la nota que acompaña la presentación del documento, da el Papa unas explicaciones y hace algunas observaciones que expresan esta lógica que acabo de decir, ¿no? Porque dice, yo también lo aprobé, el documento, y firmándolo, encargué su publicación uniéndome al nosotros de la Asamblea que a través del documento final se dirige al santo pueblo fiel de Dios. O sea, aquí hay toda una eclesiología. Yo, obispo de Roma, primado de la Iglesia entera, pues yo me integro en el nosotros sinodal, que es otra palabra fundamental de una eclesiología sinodal, de ese sujeto o comunidad sujeto que es el nosotros, ¿no? Entonces el Papa no se sitúa, digamos, desde fuera o por encima. Como sabéis, la práctica de las exhortaciones posinodales comenzó a hacerse habitual a raíz del sínodo de 1974, que trató sobre el tema de la evangelización en el mundo contemporáneo. De ahí salió Evangelii Nuntiandi, de tanto relieve, ¿verdad? Y se empezó porque, claro, es comprensible también que en 3 o 4 semanas no hay modo de que 200 o 300 obispos consigan elaborar un documento conjunto. Y en aquel sínodo, además, hubo tensiones significativas porque, a mi modo de ver,
es cuando esa multiplicación de protagonistas se hace más visible en la historia de la Iglesia. Y yo ahí veo, siempre es bastante estúpido, ¿verdad?, querer decir cuándo comienza una época histórica. Pero a mí me resulta muy iluminadora la observación de Ranner de que la Iglesia con el Concilio Vaticano II, digamos, de cara al tercer milenio, empezó su tercera época histórica. Primero la Iglesia fue judía, luego en un segundo momento muy largo la Iglesia se hizo latina, romana, occidental, hasta el Vaticano II, donde la Iglesia empieza a ser auténticamente mundial. Y claro, no se vive ni se gobierna una Iglesia, digamos, unificada y centralizada igual que una Iglesia tan plural. Porque simplemente, es decir, pensemos que en aquel momento, las 2/3 partes de conferencias episcopales ya no eran occidentales, ya no eran, digamos, de la Europa romana latina, ¿no? Y esto se manifiesta, seguramente no lo habréis oído, pero no está mal recordarlo para situarnos, ¿no? Esto se muestra en aquel momento cuando se elaboran los lineamientos, las ideas guías, ¿no?, del proceso sinodal para el sínodo de 1974, bueno, pues se plantea el problema de un modo determinado. ¿Cuáles son los grandes problemas o desafíos hoy para la evangelización del mundo? Pues es evidente, un documento hecho en Roma, en Europa, fundamentalmente por occidentales, pues ¿cuáles serán los problemas? Pues la descristianización, la secularización, el ateísmo, etcétera, ¿no? Claro, las conferencias episcopales de África dicen, no, nuestro problema no es ese. Nuestro problema es, por ejemplo, la inculturación. Y los de América Latina dicen, no, nuestro problema es los nuevos ministerios, la justicia, la pobreza, etcétera. Y los de Asia dicen, bueno, secularización. Aquí nuestro problema es el diálogo con las religiones no cristianas. Tienes una iglesia que se va haciendo mundial y donde las distintas iglesias hacen su voz y muestran sus necesidades y sus preocupaciones, ¿no? Y claro, desde ese punto de vista, en aquel sínodo es cuando, digamos, se hizo más visible y más patente toda esta tensión, ¿no? Y al no haber posibilidad de un documento, se elaboraron una serie de propuestas, se envían al Papa y el Papa elabora la exhortación sinodal, ¿no? Claro, y a partir de entonces, pues, claro, ¿cómo valorar este fenómeno? De que un sínodo, claro, porque imaginemos por hipótesis un concilio que dice, un concilio ecuménico, ¿no? Que el concilio ecuménico Vaticano II, por ejemplo, que no hubieran conseguido elaborar un documento y que le dejaran la documentación al Papa para que él hubiera hecho los documentos del Vaticano II. Pues evidentemente no sería auténticamente, no se habría cumplido el objetivo del concilio, ¿no? Pues yo creo que con los sínodos sucede algo semejante. Entonces, el hecho de que ahora el Papa se integre en el nosotros que ha aprobado el documento es un ejercicio de sinodalidad y por tanto de vivir en primada. Claro, este tipo de gesto, a mi modo de ver, tiene un enorme alcance, porque cuando haya otro sínodo, a ver qué se hace. Pues claro, una de las cuestiones más llamativas de este proceso es que hay pasos que se han dado que ya no se puede decir que no se han dado. Y concretamente, si después viene otro sínodo y no consigue elaborar un documento o no se logra esta rápida confluencia, porque yo recuerdo que yo lo habíamos comentado, la posibilidad, porque
Constitución Apostólica Episcopalis Communio que reforma el reglamento del sínodo, pues contempla esta posibilidad, ¿no? Por tanto, no era algo imprevisto, ¿no? Ahora, claro, hay que tomar la decisión. Claro, yo sí que pregunté que desde cuándo estaba tomada la decisión. Evidentemente eso no se hace 5 minutos, ¿no? Claro, me dijeron, y parece lógico, que la decisión estaba tomada, pero claro, había que ver lo que salía en el texto final. Y como no había ninguna cosa llamativa, pues evidentemente se realizó este tipo de afirmación, ¿no? Y por eso el Papa continúa. Por eso este documento final participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro y representa una forma de ejercicio de la enseñanza auténtica del obispo de Roma. Por tanto, es incluso el marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico, también del primado del obispo de Roma, ¿no? A partir de aquí, la aplicación necesitará diversas mediaciones, que en algunos puntos se indica claramente el camino. ¿Y a quién corresponde eso? Pues ya podemos suponerlo, a la luz de lo que he dicho. Las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias son las que tienen que implementar en los diversos contextos. Es siempre el leitmotiv permanente, ¿no? Y para eso, lógicamente, se necesita tiempo. Con lo cual podemos decir que con la clausura de la asamblea esta, pues no se pone fin al proceso sinodal. Porque, claro, es un proceso. Concretamente, al acabar la misma asamblea sinodal, hubo en la Gregoriana un congreso sobre los distintos temas, hecho por la Gregoriana, pero sobre todo por la Secretaría General del Sínodo. Claro que por un lado daba la sensación, pero otra vez más, otra... Bueno, y claro, y decían desde la Secretaría del Sínodo, es que es el primer acto de la fase de recepción o de aplicación. Lo mismo que sucede con el Concilio Vaticano II, en cierta medida seguimos todavía recibiéndolo y la historia de la Iglesia es una historia de recepción, ¿no? Entonces, claro, esto el mismo Papa reconoce que al dar tanta importancia a los diversos contextos, pues puede haber diferencias. Y dice, no todas las discusiones, apela al problema, debate que hubo con Amoris Laetitia, y él dice, yo me vuelvo a ratificar en aquello. No todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de cada doctrina, porque en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturales. Yo me parece, no sé si comentábamos la última vez que yo estuve aquí, el asunto que pasó, y se puede recordar, con el tema de la poligamia como expresión de esta iglesia, de pluralidad de iglesias, ¿no? Ya sabemos que en la primera sesión fue tema estrella, ¿no? Los matrimonios gays, todo ese tipo de historias, ¿no? Y claro, sí, bueno, esto por parte de algunos, como sabemos, era casi el tema principal, y otros lo veían con mucha más reticencia. Bueno, en la primera redacción del documento final, había dos referencias al tema este LGTB, y no aparecía ninguna referencia al tema de la poligamia. Y el tema de la poligamia
en el aula conciliar había salido. En una intervención del secretario de las Conferencias Episcopales de África, habló del problema pastoral, que eso significaba para ellos, ¿no? Y en varios grupos de mesas de trabajo, pues también había aparecido, sobre todo, claro, de africanos, ¿no? El tema de la poligamia, que ese sí era un problema pastoral para ellos. Y ahí tenemos, por un lado, aparece lo LGTB, y del otro no se dice nada. Eso, lógicamente, hizo ver enseguida, por las intervenciones que hubo después, que si eso estaba así, ese documento no iba a ser aprobado. Porque si solo se hacía referencia a lo LGTBI, aunque fuera un poco incidental, pues evidentemente los obispos africanos no lo iban a votar. Y lógicamente tampoco iban a votar a favor de eso ni la Iglesia Oriental Católica y posiblemente pues muchísimos asiáticos. Con lo cual, en las enmiendas finales, lo LGTBI quedó reducido a una alusión y se mencionó que había que estudiar. Y claro, aquí démonos cuenta de que, viendo las cosas en toda su complejidad, pues evidentemente hay cuestiones de carácter doctrinal y dogmático, pero hay también mucho de cuestión de sensibilidad. Porque claro, y no podemos ocultarlo, porque claro, desde el punto de vista africano, es lógico que cuando se ve esta lógica, se diga, es otro intento de colonización ideológica. Es decir, lo que preocupa a los occidentales modernos, pues quieren imponerlo también a las otras iglesias. Y por eso recordad toda la polémica que suscitó Fiducia Supplicans. Y sobre todo, claro, la reacción del cardenal Agambo, de Kinshasa, ¿verdad? Que, bueno, consiguió que el Papa, por así decir, frenara, pero yo he oído comentarios que decían, es que el Papa tuvo que ceder. Y esto, a mi modo de ver, sí que repercutió un poco o mucho en el crecimiento de la autoestima de determinadas iglesias, que se incorporan con un protagonismo reivindicando su propia perspectiva y, por tanto, su contexto. Y claro, yo pienso, imaginémonos el follón que es, claro, mantener y conservar la unidad y la comunión entre este tipo de tensiones, que por otro lado son inevitables, sobre todo cuando se da mucha importancia a los contextos. Pues claro, a nosotros lo de la poligamia tiene unas resonancias muy distintas que en determinados países de África. Entonces, claro, por eso ya veis que se creó a última hora otro grupo de trabajo para afrontar ese problema, como signo de decir por parte de algunas iglesias, también estamos aquí, ¿no? También estamos aquí. Y esto, pues claro, nos hace ver lo que es la catolicidad con el aspecto positivo que tiene, pero también con las dificultades que plantea, ¿no? Y por eso, claro, el documento final abre el camino a la activación creativa de nuevas formas de ministerialidad y de acción misionera. Porque no se podrían dar normas de aplicación automática a todos, ¿verdad? Sino que es uno de los aspectos que más insiste, ¿no? Porque, claro, el documento final, pues lo que pretende es ahora, el Papa lo dice, es decir, una vez que yo hago mío este documento, queda restituido a las iglesias locales. Y no, repito, para una aplicación meramente de ordenador, sino una aplicación en función del contexto, ¿no? Y también eso corresponde, pues eso, a las iglesias locales y a las agrupas, igual que, por ejemplo, también él toca el tema de la presencia
de 70 personas que no eran obispos, ¿no? Claro, dice, esto no desmerece el carácter episcopal de esta reunión. Porque yo sí creo que no es ningún secreto, evidentemente, percibir que uno de los elementos de mayor incomodidad era la presencia en una reunión de obispos, ¿no? Que hubiera 70 que no eran obispos. Entonces, claro, eso no atenta contra el contenido episcopal de esa reunión. Y eso, pues, realmente suscitó, porque yo recuerdo que la última semana de la sesión primera, cuando se dice, bueno, pues que la asamblea lance un mensaje al pueblo de Dios. Claro, hubo un obispo que intervino diciendo, ¿y quiénes somos nosotros? Si esto no es un sínodo de obispos. Porque hay 70 personas. Y bueno, a los 3 días salió una nota, lógicamente, con conocimiento del Papa, que menciona lo que el Papa dice respecto a esto, ¿no? O sea, da, digamos, como una doble perspectiva para afrontar o para entender la cuestión, ¿no? Por un lado, dice, esto indica que el modo de ejercer el ministerio episcopal no puede hacerse independientemente del conjunto del pueblo de Dios. Porque, y es el segundo aspecto que quiero subrayar, porque estas 70 personas no obispos que están presentes no son aerolitos caídos del cielo, son protagonistas de todo el proceso sinodal que se encuentran aquí como memoria viva de un proceso en el cual ha participado todo el pueblo de Dios, ¿no? Por tanto, esta introducción o nota del Papa que acompaña esto, yo creo que es en parte un buen resumen, y vamos a estar, pues eso, hasta las 12:05, y entonces simplemente alguna observación más de la introducción, porque a veces con estas valoraciones generales se puede entrar... Bueno, quería comentar una anécdota, porque claro, este tipo de cosas o de sensibilidades se ven en detalles concretos. Comentaba antes, por ejemplo, lo del cardenal Agambo, me parece que es, ¿no? Que claro, cuando hubo en un momento, no sé para qué era, hubo que elegir dos obispos representantes de las distintas continentes, digamos, ¿no? Y bueno, pues claro, en la mayoría hubo que repetir bastantes votaciones, pero cuando hubo que votar al representante de África, automáticamente a la primera el que salió fue. O sea, es lógico, que es una sensibilidad que se expresa luego en manifestaciones diversas, ¿no? Bueno, por tanto, el sínodo, bien, lo diremos luego después, pero me parece que es interesante que se vea en la triple perspectiva como estilo, como proceso y como evento. Es decir, lo sinodal es un estilo que evidentemente no se lo ha inventado Francisco, como indicaba antes, ¿verdad? Un modo de ser, un modo de actuar, es un proceso, no puede ser de otro modo, que tiene eventos especiales de una celebración especial, ¿no? Y hay un par de símbolos, ¿verdad?, que yo creo que tienen que quedar en la memoria colectiva porque son muy reveladores también para captar la lógica y la espiritualidad de todo esto, que es, por un lado, el símbolo de las mesas redondas, ¿no? Ya lo hemos comentado y lo habéis visto en más de una ocasión, pero luego también está el aspecto, ¿verdad?, del encuentro con el resucitado, a la escucha del Espíritu, entre los dramas y las complejidades de la historia, ¿no? Es decir, el resucitado, que es, como sabéis, ¿verdad?, la imagen que domina
el aula Pablo VI, ¿verdad? Y que de hecho, y a mí sí que me parece un acierto, que la redacción del documento final está enmarcada en relatos pascuales, como veremos después, ¿no? Y por otro lado, pues es un itinerario de escucha y de diálogo como discernimiento desde el sensus fidei del pueblo de Dios. Ya veis que también en esa nota que hemos leído el Papa utiliza un par de veces esa expresión que es la que a él más le gusta para referirse a la Iglesia, ¿no? El santo pueblo fiel de Dios. En el horizonte del Vaticano II, como lo hemos dicho, ¿verdad? Yo he destacado algún aspecto de esta recepción del Vaticano II, pero vamos, es una convicción común que el Vaticano II tiene que ser recibido desde las circunstancias y desde la evolución de la conciencia de la Iglesia, y que tiene que ir avanzando entre el cansancio y las resistencias, ¿no?, para facilitar la conversión y la actuación de las iglesias locales. Y claro, yo soy el primero que comprendo que, claro, convocar un sínodo como se hizo recién salidos de la pandemia, pues hay que reconocer que hace falta mucha confianza en el espíritu, ¿no? Porque la gente está cansada. Pero por otro lado también es posible que pueda ser, y de hecho yo creo que en muchos casos sirvió de estímulo y de aliento para esto, ¿no? Y luego, por otro lado, pues claro, nos damos cuenta de que a mí, yo como considero que ante la sucesión de acontecimientos y eventos que hay en la vida de la Iglesia, yo considero que, entre comillas, el fallo, yo veo, o la insuficiencia principal del proceso sinodal, es que, claro, las iglesias tienen muchas cosas que hacer, y muchas tareas, y muchos desafíos, y por así decir, hablando vulgarmente, no se da abasto, ¿no? No se da abasto, ¿no? Y claro, el hecho de decir, claro, es que ahora hay que hacer esto. Por eso, evidentemente, hay que hacerlo pues, con paz, para que vaya calando poco a poco de cara a que se vaya configurando ese nosotros eclesial y que pueda servir sobre todo para la vertebración y para la solidez de las iglesias locales. Porque yo considero, como digo, que dentro de la dinámica sinodal, a mi modo de ver, donde yo veo la quiebra fundamental, fue el momento en el que después de la fase diocesana, el proceso sinodal siguió, pero a mi modo de ver, no se produjo en sintonía o en paralelo con las iglesias locales, ¿no? Y claro, como las iglesias locales están desafiadas por tantos frentes, pues lógicamente se va perdiendo la sensación de novedad, de urgencia, de estímulo, etc., ¿no? Por tanto, se trata de mantener el aliento si de verdad se ve que es bueno para la configuración del sujeto eclesial entre el cansancio por un lado y las resistencias por otro. Porque eso, claro, todos sabemos que las resistencias son también enormes, yo creo que muchas veces por incomprensión o por prejuicios ideológicos, pero que en cualquier caso, entre el extremo del cansancio y la oposición por otro, pues se trata de que este tipo de cultura eclesial vaya asentándose en el cuerpo de las iglesias. Bueno, pues hacemos un descanso, luego ya presentamos el documento y abrimos un diálogo para... O sea que en eso estamos. Comentando, para los que no lo hayáis leído, y a ver si os animáis a leer alguna parte, los cinco grandes capítulos del documento final, ¿no? Bueno,
tras una introducción en la cual se explica que de todos modos, yo ahora volveré a repetir simplemente para que esos acentos que yo he dado antes, pues se vea que están permanentemente en el texto, ¿no? Porque el capítulo primero, en el corazón de la sinodalidad, ¿no? Es decir, existe la convicción por parte de todos los que han participado en el proceso y los redactores, etcétera, ¿verdad?, de que se ha ido, porque fue un tema al principio muy discutido por razones varias, ¿no? Si la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia o solamente... Bueno, eso, quería comenzar también diciendo que desde el principio se comienza con esta perspectiva pascual y comienza diciendo que en la mañana de la Pascua hay 3 discípulos, María Magdalena, Simón Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, y cada uno busca al Señor a su manera, y cada uno tiene su propio papel en el amanecer de la esperanza. María Magdalena es la que llega primero. Informados Pedro y el discípulo amado van al sepulcro, el discípulo amado corre más rápido y llega antes, y luego deja que entre el primero Pedro, a pesar de que había negado al Señor. Y María se retira. Pero María, ya veis, también aquí es reconocida como apóstol de los apóstoles, ¿no? Porque la Iglesia y cada uno a su modo, existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia. Entonces, la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia porque la Iglesia existe como testigos en una dependencia recíproca de todos. María, Magdalena, el discípulo amado, Pedro, cada uno a su estilo, confluyen en el mismo anuncio y en el mismo testimonio, lo cual permanece en la Iglesia a raíz del bautismo, de donde brota la identidad del pueblo de Dios, y de ahí nace la Iglesia sinodal misionera, siempre con el presupuesto que también se menciona de la Trinidad y de su proyecto salvífico, ¿no? El bautismo, y esto es algo que creo que también hay que revalorizar y que seguramente para toda renovación pastoral hay que plantear como coordenada fundamental la iniciación cristiana como proceso, incluyendo bautismo, confirmación y Eucaristía, porque ahí se va configurando el sujeto comunitario histórico de la sinodalidad y de la misión. Siempre se repite en que, según los contextos, etc., ¿no? En el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, se conjugan a la vez la communio fidelium, la communio ecclesiarum y la communio episcopum, que también en esta triple expresión creo que se esconde el núcleo de la eclesiología católica, ¿no? La comunión de los fieles, a la vez la comunión de las iglesias, y que se expresa en la comunio episcoporum, porque el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo, de tal manera que obispo e iglesia no se pueden ver separados, y a su servicio se encuentra el apóstol Pedro. El padre Hervé de Grant insistía mucho, una de sus manías, yo creo que con razón, ¿verdad?, en la separación que había entre la comunio episcoporum y la comunio eclesial, ¿no? Y desde este punto de vista, esta perspectiva creo que puede enriquecer la visión católica de la eclesiología, evidentemente con el puesto preferencial de los pobres, que tienen que ir conduciendo a una conversión de sentimientos y de imágenes,
curando las heridas, recuperando la confianza. Por eso el intento de que una iglesia sinodal tiene que comenzar siempre por la escucha y sobre todo de aquellos que se han sentido heridos o marginados en la vida de la iglesia. Pero es muy importante el que se subrayan las raíces sacramentales del pueblo de Dios, porque de esta dinámica sacramental va surgiendo la variedad de vocaciones, carismas y ministerios, que es una tríada que también se repite frecuentemente, ¿no? Vocaciones, carismas y ministerios, ¿no? Entonces, a partir del bautismo, el carácter profético que obliga a tener en cuenta el sensus fidei con el objetivo de lograr el consensus fidelium, que es otra idea también que puede matizar, porque claro, aquí nos encontramos con otra de las cuestiones que a mí también me da más rabia, ¿verdad? Es decir, la tentación con la que caemos víctima de decir, bueno, pues aquí tenemos ya la democracia. Claro, ese tipo de lectura que es tan frecuente hablando de la sinodalidad, digo que a mí me da más rabia, porque en el fondo es la confesión de la incapacidad que tenemos de generar ideas originales, que brotan de la propia fe. Es decir, evidentemente, la democracia siempre a lo largo de la historia ha habido que votar, pero claro, votar simplemente no es la democracia, ¿no? Pero claro, si por democracia entendemos el mecanismo de la democracia liberal, en virtud de la cual hay unas elecciones para que la mayoría gane, digamos, porque tiene más votos y por tanto consigue el poder, de tal manera que la minoría queda marginada. Claro, es que pensar la hipótesis de que esa lógica se puede aplicar a la Iglesia es que a mí me parece realmente que es el no tener el criterio fundamental. Habrá que votar, debatir, discutir, ¿no? Pero desde el objetivo de que no pueda haber minorías vencidas, ni excluidas ni marginadas, ¿no? De tal manera que el objetivo tiene que ser lograr el consensus fidelium, en el cual todos se encuentran, como sucede en un concilio, ¿no? En un concilio se pretende al final que haya un testimonio común. Es decir, que luego sabemos que todo concilio puede acabar generando un cisma o un medio cisma, ¿no? Pero claro, el objetivo de un concilio es el testimonio de fe. Y yo digo, nosotros, desde la experiencia de la sinodalidad, no podemos ofrecer, como también se dice más adelante, que puede ser un gesto profético a una sociedad dominada por el individualismo, ¿no? Por el individualismo y por la búsqueda de poder. Entonces, el hecho de que la sinodalidad la valoremos también desde este punto de vista, desde esta base sacramental, puede dar todo su sentido al sensus fidei, que busca el consensus fidelium, en el cual la realización o la celebración de la iniciación cristiana constituye, a la vez que un elemento de identidad eclesial, es un modo de inserción eclesial y yo creo que de testimonio también, ¿no? Testimonio evangelizador, porque en el ritmo de la iniciación cristiana nos pone en contacto con una gran variedad de vocaciones y ministerios eclesiales. Y yo creo que recuperar la iniciación cristiana o el catecumenado desde este punto de vista, porque, por ejemplo, la confirmación, claro, por esas cosas de la vida, a mí me parece, como no soy experto en el tema, no sé si simplifico, pero claro, yo, por ejemplo, siempre me opongo a que la confirmación sea entendida o vivida desde la ratificación del bautismo. Pues parece suponerse que el bautismo no tenía validez lo suficiente, ¿no? Y hace falta que sea ratificado en la confirmación. Pero claro, la confirmación desde sus orígenes es el sacramento del Espíritu y fundamentalmente del Espíritu de Pentecostés.
Y claro, el espíritu de Pentecostés no es el momento de una más profunda inserción en una iglesia movida por el fuego de la misión y que por tanto lleva consigo las concreciones vocacionales o carismáticas determinadas. Y recuperar la confirmación desde este punto de vista tendría que ser, digamos, una pieza fundamental para que el que se va iniciando se sienta realmente iglesia, ¿no? Y que se consuma en la Eucaristía, que es, dice el documento, primera y fundamental forma en la que el pueblo santo de Dios se encuentra y se reúne. Es decir, que la sinodalidad en el fondo es una prolongación de la Eucaristía y que la Eucaristía tiene que ser el icono de la sinodalidad. En la medida en que la Eucaristía, que yo creo, por ejemplo, que puede ser útil el hecho de desplegar más la dimensión sinodal de la Eucaristía desde distintos puntos de vista, porque evidentemente la Eucaristía es la fundamental realización de la asamblea cristiana, del reunirse de la Iglesia, de un reunirse en el cual se implica la presidencia de uno, la participación activa de todos y las funciones determinadas de algunos, que cantan, que leen, que recogen la colecta. Por ejemplo, fuera de España he visto últimamente, ¿verdad?, una experiencia que aquí, como tenemos mucha prisa, pues no lo hacemos, pero por ejemplo hay que reconocer que es un antitodo el hecho de que se haga la colecta mientras la Eucaristía sigue adelante. O sea, lo lógico sería que la colecta sea ofrecida en el momento del ofertorio. Pero claro, que llega la consagración y está la gente desfilando, recogiendo el dinero, pues en fin, parece muy poco acorde con lo que se está celebrando. Y por eso digo que la misma Eucaristía, desde ese punto de vista, que algunos hacen esto y lo otro, recogen la colecta, porque es la que lo van a llevar a los pobres. Porque luego hay otro que da informaciones determinadas sobre las actividades de la parroquia. Creo que la Eucaristía realmente puede desempeñar un texto que a mí me gusta tanto citar, el de Hechos 13:1-3, aquella reunión de Antioquía, ¿no? Cuando el texto dice estaban en eclesía. Y claro, estaban en la asamblea, y en la asamblea, evidentemente, celebran lo que llamamos la Eucaristía. Pero claro, también forma parte el discernimiento comunitario. ¿Quién se responsabiliza de que el Evangelio que ha llegado de Jerusalén siga anunciado más allá de Antioquía? Eso lo debaten, lo disciernen en eclesía. Es decir, la asamblea reunida en torno al Señor, escuchando al Espíritu, y por eso el hecho de potenciar que la Eucaristía realmente debería ser el icono de la sinodalidad en ejercicio a todos los niveles, y en el documento se insiste, por ejemplo, en el número 27, dice que existe un estrecho vínculo entre sinaxis y sínodos, porque Cristo por el Espíritu y sus dones asegura la unidad del cuerpo eclesial, haciendo a la Iglesia asamblea, de tal manera que hay que profundizar el vínculo entre liturgia y sinodalidad. Yo recuerdo que eso lo aprendí cuando hace ya casi 250 años, y en Burgos tuvimos un sínodo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa que yo estuve entonces de secretario del asunto, ¿verdad? Yo, de la experiencia y luego en todo el proceso, yo decía que un sínodo diocesano solo se puede entender desde la Eucaristía final. Yo recuerdo que aquel día en Burgos era la primera vez, era un domingo por la tarde, que no había más Eucaristía que aquella. El obispo con su presbiterio, con su pueblo. Entonces, una comunidad eclesial que después de un proceso de discernimiento, de reflexión, de meditación, de debate, de votación, ¿no?, llega a la celebración de la Eucaristía y se sitúa ante su Señor y dice, bueno, aquí estamos.
porque hemos visto esto y vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Y por eso, igual que por ejemplo en la misma tradición de la Iglesia, los concilios no pueden dejar de ser vistos más que en clave litúrgica. Entonces, que se profundice la vinculación entre liturgia y sinodalidad puede hacer ver mejor que la sinodalidad no es una estrategia ni un método, sino que es una expresión del modo de ser de la Iglesia que va caminando juntos, ¿no?, en este proceso, y claro, lo cual implica reunirse en asamblea en los distintos niveles para llegar a un consenso que a la vez sea un camino de renovación espiritual y de reforma estructural, ¿no? Entonces, la sinodalidad tiene que ser vista como unidad en armonía, o si queréis la unidad como armonía, porque el hombre adquiere valor no aislándose, sino poniéndose en relación con los demás. Y en el pueblo reunido es donde las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social presentes en toda comunidad cristiana ofrecen a cada persona ese encuentro con la alteridad indispensable para la maduración personal. Y también se presenta a la familia como icono o modelo de lo que puede ser la sinodalidad, porque es donde uno se siente reconocido, donde aprendemos a intercambiar el don del amor, etc., ¿no? Y en este proceso se muestra que el Espíritu suscita constantemente una gran variedad de carismas y de ministerios. Uno solo es el Espíritu, diversos los ministerios, que provocan una corresponsabilidad diferenciada en el único cuerpo de Cristo. Y en este proceso sinodal, visto así, se ha puesto de relieve también el patrimonio espiritual de las iglesias locales. Es decir, que igual que un individuo bautizado tiene un carisma, una iglesia tiene su carisma, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se hace una referencia a lo que decía yo antes de la catolicidad, ¿no?, apelando sobre todo a Lumen Gentium 13 y a Gentium 22, que son dos textos fundamentales para entender la idea de catolicidad, ¿no? Dice, en virtud de la catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia. Es una de esas veces en las que no dice y con la Iglesia universal, y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican. Es la Iglesia entera, ha sido siempre una pluralidad de pueblos y de lenguas. La unidad de esta diversidad, realizada por Cristo, piedra angular, y el Espíritu. Y esta unidad en la diversidad está designada precisamente por la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Y ahí es donde hay que realizar el intercambio de dones que alimentan la comunión de una iglesia de iglesias, ¿no? Bueno, esto por tanto nos tiene que hacer capaces de acoger las diferentes culturas, descubriendo la unidad que subyace a la pluralidad, ¿no? Tengamos en cuenta, claro, que es un sínodo de la Iglesia entera, y claro, es que hay mucha multitud de iglesias distintas y de contextos, y luego ya veremos que hay algunas sugerencias en esta dirección, ¿no? Bien, se insiste, me lo paso la referencia al lógico diálogo ecuménico con las religiones, etc. Y se menciona la necesidad de que la sinodalidad tiene que ser vista como una experiencia
espiritual, que implica actitudes como la de escucha, ascesis, acogida, humildad, paciencia, disponibilidad, ¿no?, para que se dé la unidad y la armonía en la pluriformidad. Ya veis que una de las ideas muy recurrentes del Papa es definir al espíritu como la armonía, ¿no? Como la armonía, él es la armonía en persona. La espiritualidad implica siempre la primacía de la gracia y luego la conversación en el espíritu, que es un método que últimamente ahí en el sínodo se ha utilizado mucho, pero yo también creo que hay que ser conscientes también de sus limitaciones. Es muy útil porque ayuda a la actitud fundamental de que lo que hacemos es escuchar al espíritu y que cuando yo escucho a otro, la actitud que no debo adoptar es la de ver cómo le respondo o cómo le contraargumento, ¿no?, sino ver qué parte de verdad él hace presente, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que la conversación en el espíritu pues puede tener la pega de que dificulta el diálogo o el debate, ¿no? Habría que conjugar la doble perspectiva, ¿no? Y así puede ser la sinodalidad vivida no ad intra, sino como apuntando a la misión e incluso en la línea que decía yo antes, siendo fermento profético en la sociedad. A mí me gusta mucho cuando leo, por ejemplo, que cuando se habla de los orígenes de la democracia en Europa, por ejemplo, que se alude a los dominicos, a los franciscanos, el modo como ejercían y practicaban la comunión, que evidentemente implicaba votar y elegir, claro, pero la actitud de fondo, y es donde yo veo que teníamos que valorar más ese tipo de pequeñas cosas, porque yo cada vez me convenzo más, ¿verdad?, de que en la vida de la Iglesia hay muchas cosas que no le damos ninguna importancia, porque lo damos por supuesto, y habría que darles una gran valoración eclesiológica. Porque si yo pienso en las cartas de San Pablo, por ejemplo, San Pablo yo no creo que hubiera pensado que algún día se iban a escribir 85.000 tesis doctorales sobre sus cartas. Hubiera dicho, ¿de qué me hablan, no? Y bueno, iba hablando de cosas de la vida cotidiana. Claro, él se permite, hablando de esas cosas, determinadas profundizaciones, ¿no? Pero claro, cuando él habla de que tal colecta tal, que me mandáis Epafrodito para no sé qué, es decir, detalles de la vida cotidiana, que en ese contexto de San Pablo tienen un gran relieve eclesial, y yo digo, y eclesiológico. Y no sucede también hoy. Cosas de la vida cotidiana porque la vida está hecha de relaciones. Y que eso también tendría que ser algo que habría que utilizar para darle más relieve. Bueno, eso es el capítulo primero. El capítulo segundo, que se titula Juntos en la barca, aquí se habla de las relaciones, ¿no? Y yo creo que, es decir, a mí me gusta mucho decir eso de que la Iglesia no es una cosa ni un ente. La Iglesia somos las personas. Y claro, las personas viven en relaciones, ¿no? Entonces, lógicamente, la calidad evangélica del testimonio depende de las relaciones comunitarias, de ese tipo de cosas de la vida cotidiana que hay que darles, como digo, valor eclesiológico, porque de hecho es el fermento o el elemento que une a la Iglesia, ¿no? Porque son las relaciones las que sostienen su vitalidad animando las estructuras. Entonces, la Iglesia sinodal es una Iglesia más capaz de alimentar las relaciones, empezando por la actitud de escucha, también hacia los que se sienten heridos o se sienten fuera, pero ha de ser la calidad evangélica de las relaciones comunitarias es decisiva para el testimonio que el pueblo de Dios
está llamado a dar en la historia. Por eso, ser iglesia sinodal exige conversión relacional, que no es estrategia, sino es simplemente sacramento de la salvación recibida, ¿no? Entonces, en el mapa de la conversión, lógicamente tenemos el modelo de Jesucristo, que constantemente está en escucha, saliendo al encuentro de unos y de otros, y desde esa clave hay que ir mejorando las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no?, en una pluralidad de contextos, para estar cerca de los males que afligen a nuestro mundo y también a nuestra iglesia, con los abusos y este tipo de cosas, para ir curando las relaciones heridas, ¿verdad? Y en este contexto de las relaciones es donde se habla de los carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Porque justamente en esas relaciones y para la edificación de la Iglesia es donde el Espíritu otorga sus dones para el bien común, y las diferentes vocaciones eclesiales son expresiones múltiples de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión, ¿no? En este congreso de vocaciones, pues claro, se insistía mucho en que la Iglesia es la primera llamada, porque es la asamblea que responde a una convocatoria, porque ha sido llamada. Entonces, claro, como la respuesta de cada uno a esa llamada no es, digamos, no puede ser la misma, ahí se van desplegando vocaciones, carismas, ministerios, y por eso cada uno puede decir, como el Papa repite, yo soy una misión, que además ya veis que lo decía en Evangelii Gaudium, pero luego en Gaudete et Exsultate lo vuelve a repetir, citando además a Purini. Yo soy una misión y por tanto cada santo es una misión. Y en esta clave a mí me gustó mucho una frase de Scola que decía que la Iglesia es la comunión de misiones personales. La Iglesia es llamada para ser enviada. Entonces, lógicamente, cada uno que responde, responde desde su propia peculiaridad. Y por tanto es un elemento más para la orquesta que la Iglesia tiene que... De tal manera que toda vocación es despliegue del bautismo y cada uno, desde su propia experiencia, lo va desplegando en distintos ámbitos de compromiso. En el número 59 se insiste en una idea que a lo mejor también sí que tendríamos que ser más sensibles para desarrollarla, ¿no? Piden a la Iglesia, los que tienen determinada vocación o carisma, que no les deje solos, sino que se sientan enviados y apoyados. Por eso, una de las ideas que aparecieron muy frecuentemente en la primera sesión, aunque luego aquí queda, como veremos, un poco más suavizado, es la necesidad del ministerio de la escucha y del acompañamiento. Porque es posible que haya vocaciones en virtud del bautismo que algunos vayan realizando y que a lo mejor se sienten solos y no se sienten enviados. Y ahí digo yo, ¿no tendríamos que hacer una reflexión a lo mejor sobre gente que por lo que sea, no los acompañamos? Porque yo me acuerdo mucho de cuando en aquel sínodo del 87, que fue sobre los laicos, entre los muchos congresos que hubo, etcétera, yo me acuerdo mucho de una intervención en un congreso que hubo en Sicilia, en la cual el alcalde de Palermo dijo, ¿verdad?, que él actuaba como cristiano en el ámbito político, pero que se sentía abandonado o no acompañado por la comunidad eclesial en la que estaba. Luego, claro, en lo concreto no a saber a qué se debe, ¿verdad? Pero como idea a mí sí me parece interesante el pensar que puede haber gente
que no se sienten acompañados por la comunidad, ¿no? Y concretamente se menciona de nuevo las mujeres, ¿verdad?, que siguen encontrando obstáculos para que desarrollen sus propias limitaciones, ¿no? Y aquí se introduce, porque este número, perdón, es el que tuvo mayores votos en contra. Porque se dice que sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal y es necesario proseguir con el discernimiento. Es una de las frases que a mí me plantea todavía la incógnita de que esta frase no estaba en el esbozo primero. En el paso del primero al segundo es cuando, como os decía yo, se preocupa el asunto de lo LGTBI y la poligamia y tal, ¿no? Pero es curioso eso, que en este caso se metió esta frase. Y uno dice, ¿sería para compensar? Bueno, esto ya para la exégesis, ¿no? Luego para exégesis e interpretación, claro, ¿no? Pero es curioso, porque además llama la atención sobre todo cuando el mismo Papa había dicho en una entrevista que como que si estaba en juego el tema del orden o tal, que nada de nada, ¿no? Luego de repente aparece esta frase. Bueno, y luego se habla de los jóvenes, de los niños, todos los esposos, todo lo que tienen que aportar, de la vida consagrada, de los laicos, etcétera, ¿no? Y dentro de este capítulo de las relaciones, el ministerio ordenado al servicio de la armonía. Por tanto, el ministerio ordenado tiene que servir desde la presidencia a conseguir la armonía entre la diversidad de ministerios, ¿no? La tarea del obispo es presidir una iglesia local como principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias en el entramado de las relaciones sacramentales, porque al obispo no se le confían prerrogativas y tareas que deba realizar solo. Al contrario, recibe la gracia y la tarea de reconocer, discernir y componer. Y aquí, por ejemplo, es uno de los puntos en que se ve claramente ese tipo de recepción creativa del Vaticano II, desarrollando aspectos, porque, por ejemplo, el Vaticano II, cuando habla, digámoslo así, de qué es lo que le hace a un obispo, es la integración por la relación en el colegio episcopal y la comunión jerárquica. Oiga, ¿y la presidencia de una iglesia local no es esencial? Y aquí se comienza diciendo, la tarea del obispo es presidir una iglesia local. Claro, esto, luego, lógicamente, se aplica a determinadas lógicas, trae consigo otros interrogantes que aparecen también en el documento. ¿No habría que pensar entonces qué pinta un obispo trabajando en una oficina de la Curia Romana? O, por ejemplo, los representantes pontificios como nuncios, o por ejemplo los obispos auxiliares. Claro, es decir, determinadas opciones implica otros interrogantes, que aquí se dirá en el documento que sígase estudiando, ¿no? Pero digo, el obispo, por tanto, en una iglesia, con tareas que no debe o no tiene por qué realizar solo, ¿no? Él está en con y para la comunidad, y precisamente porque está en con y para la comunidad, pues esta asamblea pide o desea que el pueblo de Dios tenga más voz en la elección de los obispos. Y por ejemplo, como los signos también son muy elocuentes, se dice que la ordenación del obispo tenga lugar en la diócesis a la que está destinada. Porque claro, el acto de consagración episcopal es que a esta iglesia le damos un obispo.
y están presentes las iglesias del entorno, y el pueblo lo acoge, ¿no? Porque tiene que quedar patente el vínculo con la iglesia a la que está destinado, ¿no? Y por eso aquí dicen eso, la relación constitutiva del obispo con la iglesia local no aparece hoy con suficiente claridad en el caso de los obispos titulares, por ejemplo, los representantes pontificios o los que sirven en la curia romana. Será oportuno seguir reflexionando sobre esta cuestión. Porque si se plantea el criterio, y los obispos tienen que estar acompañados y apoyados en su ministerio. Es decir, porque, como decía antes, en el entramado de las relaciones sacramentales, ¿no? Y en este entramado está la tarea, por ejemplo, del metropolitano, que tiene una función que no ejerce del modo suficiente, ¿no? Y también se recordó la necesidad de clarificar el papel de los obispos auxiliares y de ampliar las tareas que el obispo puede delegar. Es decir, se dice en el número siguiente, es que no habría que pensar cosas, por así decir, que realiza el ministro ordenado que no tiene por qué realizar necesariamente él. Y con el obispo se mencionan presbíteros y diáconos, porque, repite una frase que a mí me parece magnífica de Lumen Gentium 28, los presbíteros forman con su obispo un único presbiterio, y también los de vida consagrada, y también los presbíteros fidei donum, porque ayudan al clero local a abrirse a los horizontes de toda la Iglesia, ¿no? Y luego, claro, se mencionan también los diáconos, y hay una sugerencia que a mí también me parece interesante, el que se haga, porque el sínodo lo pide, ¿no? Hacer una evaluación, valoración, discernimiento de cuál ha sido la recepción de los diáconos en el posconcilio. Aquello que instituyó el Vaticano II, los diáconos llamados permanentes, ¿qué eran en realidad? Era restauración, recuperación, creación, pero en cualquier caso, después del concilio, ¿por qué en muchos sitios no ha sido acogido el ministerio del diaconado? ¿Por qué, aun siendo recogido, ha habido formas tan diversas de entender el ministerio del diácono? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Es decir, ¿no habría que hacer ahí una valoración, por ejemplo, el decir, se siente o las iglesias sienten la necesidad de que haya un ministerio del diácono, que no necesariamente tiene que conducir al presbiterado, ¿no? Como había en la antigüedad? ¿Cuáles son esas funciones? Total, que todo esto, digamos, para la misión, y junto a estos ministerios, pues también se distinguen los ministerios instituidos, los ministerios ocasionales, que representan, para quien lo recibe, un sacramental que configura a la persona. Y aquí también se menciona que la importancia de que la institución o constitución ritual es importante que se haga de modo público ante la asamblea reunida para que vea que tiene un mandato reconocido también por la autoridad legítima. Y se menciona igualmente la conveniencia de hacer otro tipo de discernimiento, de valoración de los ministerios laicales. Sí, pero claro, es que es sorprendente, ¿no? Eran órdenes menores. Pasan a ser ministerios laicales, pero de hecho, ¿quién lo recibe que no vaya a ser ordenado presbítero?
Entonces, ¿se puede hablar realmente de ministerios laicales? No habría que hacer ahí un tipo de discernimiento. O, por ejemplo, esto ya lo que dicen algunos, ¿no es hoy también más importante el ministerio del hostiario, aunque habría que llamarlo a lo mejor de otro modo, ¿verdad? El ministerio de acogida o de saludo de quien viene, ¿no? Como ahora el Papa Francisco ha hecho con los catequistas, etcétera, ¿no? Y en general a los fieles laicos se pide que estén más presentes en los procesos de discernimiento eclesial, que tengan mayor presencia en puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la parte tercera, ya muy telegráficamente, echar la red, la conversión de los procesos. Y aquí se centra fundamentalmente en tres prácticas que conviene cuidar o seguir cultivando. En primer lugar, el discernimiento eclesial para la misión, que no es una técnica organizativa, sino que tiene que ser una práctica espiritual y que se enriquece escuchando la opinión de todo aquel que tenga algo que decir a la luz de la palabra de Dios, de la tradición, de los signos de los tiempos, del clamor de los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, de cara al discernimiento, se dan una serie de pautas o de criterios que a lo mejor sí que deberíamos tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista, digámoslo así, profesional, ¿no? Que quede claro el objeto del que se discierne, que se deje el tiempo adecuado, que cultivemos una disposición interior de libertad, que se escuche con respeto a quien piensa distinto, la actitud de búsqueda del consenso más amplio posible, que se formule adecuadamente aquello que se ha acordado, para que de este modo pueda ser evaluado. Entonces, aquí se reconoce que puede haber peculiaridades en los contextos, ¿no? Pero una serie de criterios debían ser tenidos muy en cuenta, ¿no? El segundo paso es el proceso decisional desde la escucha de todos. Es decir, hacemos un discernimiento, ahora llega el momento de la decisión. Y el momento de la decisión, que ciertamente es tan delicado, lo que a todos afecta debe ser discernido, pensado, decidido por todos. ¿Cómo es esa decisión? Aquí se establece, me parece que en una fórmula que yo considero, a mí me parece bonita, ¿verdad? Debe funcionar siempre un triple nada sin. Nada sin. Y recoge expresiones de Ignacio de Antioquía y de San Cipriano, ¿no? Nada sin el obispo, pero nada sin vuestro consejo de presbíteros y diáconos, y nada sin el consentimiento del pueblo, que dice San Cipriano, ¿no? Por tanto, habría que promover la participación sobre la base de la corresponsabilidad diferenciada y, por tanto, los procedimientos de toma de decisión que dejen clara la reciprocidad entre la asamblea y quienes la presiden, de cara a ese consenso, pero que luego permita también la evaluación. Hay casos en los que es obligada la consulta y se pide, claro, que no se aparte del que tiene que decidir, el obispo, el superior, el provincial, que no se aparte del fruto de la consulta.